muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. Con más de 4 millones de ejemplares vendidos, Elizabeth Benavent se ha convertido en una de las nuevas referentes de la literatura romántica, no solamente en Europa, lugar desde el que es originaria, sino que también en distintos lugares del mundo. Hoy por hoy se encuentra en nuestro país porque está realizando también la promoción de su último libro, Snob, y tenemos el placer y el privilegio de tenerla también acá con nosotros en CNN Chile para una conversación en torno a su a todo lo que tiene que ver con su trabajo y también con esta visita acá a Chile. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acogerme también siempre. ¿Cómo ha sido el fenómeno también de este último libro? Sabemos que ya hay historia bastante enriquecedora, podríamos decirlo, con tus otras publicaciones. ¿Cómo ha sido también el recibimiento por parte de la población de Snob? Pues la verdad es que ha sido muy bueno. Yo me planteé escribir un libro que fuera muy divertido, muy fresco, y la gente lo ha recibido como tal. Y bueno, a mí el mensaje que más me puede alegrar del público es que se hayan reído muchísimo. Y algunos mensajes dicen que han en el transporte público, entonces para mí eso ya es un regalo. De hecho sí, lo es, así, así. ¿Cómo ha sido también la experiencia de construir un personaje masculino, teniendo en consideración que también hay un estereotipo quizás un poco más marcado de lo que es ser un hombre en el siglo XXI, las dificultades que eso también acarrea y también la especie de derribar ciertos mitos que también posee este personaje, entendiendo que también tiene ahí un propio conflicto interno con precisamente esos mismos estereotipos. Sí, exacto. Era un poco la idea, el planteamiento principal alrededor del cual se genera toda la idea de la historia, es mostrar la vulnerabilidad de los hombres y sobre todo el problema que tienen ahora mismo para mostrarla, porque existe una masculinidad tradicional que no les permite, bueno, pues cosas que hemos escuchado todos como los niños no lloran, pelea como un chico, todas estas cosas que culturalmente creo que se arrastran en el crecimiento y en la maduración de un hombre, tal y como nosotras también cargamos con las nuestras. Entonces es una historia sobre un hombre que carga sobre sus espaldas muchísimas expectativas y la mayor parte de ellas las ha puesto él solo. Exacto. Entonces cómo se va a ir quitando esa mochila, esas piedras. ¿Cómo o en qué se parece quizás el personaje Alejo al hombre del siglo XXI? Pues, a ver, es que Alejo es un personaje un poco... Tiene algunas peculiaridades. Es un snob de manual, de ahí el título del libro. Entonces, bueno, pues por ahí quizá no hay que generalizar, no todos los hombres son unos snobs, pero sí es verdad que yo creo que se ha educado con esta camaradería entre hombres, pero no como una amistad profunda, no habla de emociones con sus amigos, se quedan muy en la superficie, tiene una visión de sí mismo como muy dura, como que tiene que ser el mejor, tiene que alcanzar la cima, si no nada va a valer la pena, y creo que desde ese punto de vista creo que sí se parece a mucha gente, a muchos de los hombres que tengo a mi alrededor, que han tenido que con el paso de los años desprenderse de la idea que de quienes tenían que ser. Claro. De esa expectativa. Sí, exacto. De una expectativa que quizás también es bien alimentada por el mismo entorno social. O sea, el mismo personaje, al menos de esta novela, sí lo muestra. Él, además de que tiene estas propias peculiaridades o quizás esta obligación autoimpuesta de cumplir ciertas metas, también eso lo absorbe desde su familia. Claro. Es como un mandato de seguir quizás una idea de éxito que viene muy implantada por parte desde tu propio núcleo más cercano. Sí, él viene de una familia bien, donde ha habido siempre mucho dinero, donde ha habido muchas posibilidades, se le ha permitido bueno, todos los estudios, todos los caprichos, todo construirse a la imagen que él tenía en su imaginario, pero siempre ha tenido sobre sus hombros el peso de ser por lo menos igual de bueno que su padre. Exacto. Un peso que no han cargado sus hermanos pequeños, ¿no? Él es como el hermano mayor, yo recojo esto y vosotros ya podéis ser más libres. Y bueno, pues ha crecido en una familia donde le ha faltado un poco la palmadita en la espalda. Siempre se ha exigido mucho. En plan de yo, que soy tu padre, mira todo lo que he conseguido, tú por lo menos tienes que hacer lo mismo, si no más. Entonces, claro, crecer con la obligación de superar a tu padre y no poder ir por tu propio camino, buscar tu camino, que al final es el camino del héroe de este libro es justo este, es que Alejo se dé cuenta de que tiene su propio camino que puede que sea muy diferente al de su padre. Y que no hay nada malo en eso. Para nada, todo lo contrario. Desde el punto de vista de Elizabeth como autora, ¿cómo fue también esta construcción de este personaje masculino? ¿Hubo quizás también un poco de
interiorizarse quizás con los mismos hombres del entorno? ¿Cómo fue también ese trabajo? Fue difícil en algunos sentidos porque, bueno, yo estoy acostumbrada a utilizar la voz narrativa femenina y bueno, pues no hablo siempre de mí en los libros, evidentemente dejo alguna perlita de mi vida muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que dejamos, las vemos en las correcciones, pero en el caso del personaje masculino, a pesar de que hablamos cuando la ficción habla de lo universal, da igual si es la voz masculina o femenina, pero sí he tenido que preguntar mucho a mis amigos hombres. Y había cosas muy divertidas porque yo les decía, yo tenía pues el plan de lo que tenía que pasar y no estaba segura si la reacción iba a ser verosímil y les preguntaba a mis amigos, si en esta situación tú querías A, B o C, y me decían Z, o sea, era como me desmontaban continuamente todo el plan de trabajo, pero una cosa que me planteé siempre con este trabajo es que el personaje de Alejo tenía que ser verosímil, no realista, porque creo que si algo caracteriza al género de la comedia romántica es que tiene una parte de referencial, evidentemente, en la que nos vemos reflejados, pero también aspiracional, también nos permite soñar. Entonces, estos personajes se pueden permitir el lujo de no ser 100% de realistas. Claro, y hacer también ese juego con la fantasía de lo que podría ser si conociéramos en algún momento a alguien como él. Sí. En ese sentido también, bueno, tú ya lo decías, se usa este referente de la voz femenina en la mayoría de tus publicaciones, también esas son las que han llevado al éxito, han habido, sin ir más lejos, varias adaptaciones también a la pantalla, que ha sido también un trampolín bastante importante para lo que ha sido mostrar el trabajo que tú vienes haciendo. ¿Cómo ha sido también de la mano de la masividad del siglo XXI la reivindicación del género literario romántico? Bueno, estamos en ello, es una lucha ardua, y creo que mi generación no va a recoger todos los frutos. Confío en que la próxima generación de escritoras lo tenga un poco más fácil y no tenga que luchar con la condescendencia que vivimos en ciertos círculos literarios. Sí es verdad que no escribimos para recibir la palmadita en la espalda de la crítica, escribimos para el público es soberano, decide lo que lee y yo creo que lo más importante es que se tenga el hábito de la lectura. En los gustos de cada quien nadie debería meterse. Yo creo que los prejuicios hablan más del que tiene el prejuicio que del objeto del prejuicio. Entonces estamos en ello. Seguimos sufriendo cierto paternalismo, además, porque casi todas somos mujeres y vivimos bajo la sombra de esta frase hecha que a mí me pone a piel de gallina y no para bien, que es género escrito por y para mujeres. Los libros no tienen género. Los libros, y sobre todo la ficción, están ahí en mi caso, para entretener. Y es tan fácil como que el lector, con su curiosidad, sin prejuicios, dé la vuelta al libro, lea la sinopsis y decida si le interesa o no. ¿Hubo algo de ello también, por ejemplo, en escoger un personaje masculino para crear? Era más bien un reto, me quedaba pendiente. Creo que parte de la obligación como escritor es ponerse las cosas incómodas, porque si no, agarras una fórmula que te ha funcionado y la repites hasta la extenuación. Claro. Yo creo que eso es el camino muy corto para el fracaso. Hay que ponerse las cosas incómodas, arriesgarse a equivocarse. Esto era arriesgado. Yo lo sé y lo saben mis editores y nos lanzamos a la piscina también porque son muchos libros a las espaldas y para mí tengo un poco la obsesión de no repetirme. Hay que buscar caminos nuevos en cada libro, aunque pertenezcan todos al mismo género. ¿Cómo ha sido también el abordaje a través de la literatura de distintos tópicos que, al menos en este tiempo, en nuestra época actual, son bastante relevantes? Por ejemplo, se abordan temáticas vinculadas, para los que podrían creer que quizás solamente es romance o amor, está fuera de ser solamente lo único. Hay temas vinculados a la salud mental, también a la búsqueda de la identidad. Yo creo que este personaje también refleja mucho esa búsqueda de una identidad que ni siquiera él mismo se lo planteó, sino que la vida lo empuja un poco a eso. ¿Cómo ha sido también tocar temas que al mismo tiempo ayudan a ir rompiendo este estereotipo de esto no solamente por y para mujeres, sino que son temas universales que nos tocan finalmente a todos? No, claro, porque el género de la comedia romántica no es un satélite separado de la realidad. Es más, tiene los pies muy puestos, tiene las raíces muy clavadas en el suelo de la realidad. No solo habla del amor, no solamente romance, también habla de salud mental, como decías, de buscar la identidad, la propia identidad, de la precariedad laboral, del problema de la maternidad ahora mismo, de cómo se interactúa a través de redes sociales. Al final, el telón de fondo de esta novela en concreto es una aplicación para ligar.
Entonces es como cómo ha cambiado interactuar entre nosotros, buscar el amor, cómo las nuevas tecnologías han aparecido en nuestras vidas para quedarse. Además, se habla de muchísimas cosas, sobre todo se habla de amistad, que creo que es un vínculo que dejamos un poco de lado y es una historia de amor también. Sí, y ese amor no solamente extrapolado al amor romántico, sino que al amor precisamente del vínculo de la amistad. También acá en el libro se habla muchísimo de eso, en particular del personaje principal y cómo también puede resignificar el concepto de amistad, teniendo en consideración lo que también tú abordabas anteriormente, el tema de que quizás tenemos relaciones un poco más superficiales a medida que pasa el tiempo, porque el trabajo nos consume, porque la vida es un poco rápida. Sí. Entonces uno a veces piensa que quedar con amigos es solamente verlos una vez cada cierto tiempo, compartir un par de tragos y ya está. Pero dentro de también la construcción literaria, ¿cuál ha sido el punto quizás de conexión también con la audiencia, entendiendo que son temas que nos ayudan un poco a crecer? No sé, yo creo que todos estamos ahora mismo en un momento en el que para conocer a alguien uno se tiene que descargar una aplicación para ligar, ¿no? Cada vez está como más complicado. El mundo virtual ha venido como para apartar un poco el real. Yo creo que todo el mundo se siente identificado con esto y se siente identificado con encontrar que ciertas relaciones que ha mantenido durante toda su vida de amistad, de repente dejas de sentirte respaldado, dejas de sentirte identificado en esas conversaciones que se tienen, que se puede seguir haciendo amigos a partir de los 30, que se puede tener una vocación que sea el centro de tu vida. Marieta, por ejemplo, es un personaje femenino que no viene siendo como los otros personajes femeninos de mis anteriores novelas, ¿no? Ella no es que no busque el amor, es que no le interesa para nada. Ella tiene su negocio, que es el amor de su vida, y con echarlo para adelante y que vaya bien ya tiene suficiente. Hay un montón de cosas, pero yo creo que lo principal es la amistad, porque todos tenemos cerca a alguien a quien queremos mucho, que es una familia escogida, y todos nos sentimos identificados. De todas maneras, ¿cómo Elizabeth se vincula también, por ejemplo, el uso de las redes sociales, que como tú ya lo decías es algo que se toca, es un tema principal acá en la novela, y también con esta dicotomía de, por ejemplo, presentar una historia escrita en un libro, un poco más a la antigua podríamos decirlo? ¿Cómo también se hace ese juego de entender que la tecnología es un aliado, pero también puede ser un arma de doble filo? Al menos, ¿cómo lo ves tú? A ver, para mí la tecnología es un arma de doble filo, pero es que depende del usuario, depende de la voluntad del usuario. La tecnología está ahí, la tecnología no tiene una personalidad malévola, depende de la voluntad del que haya detrás. Esto pasa con las redes sociales, con las aplicaciones para ligar, para cualquier cosa. Creo que son aliadas, pero dependen del criterio de cada uno. Pero para mí me interesaba mucho en Snow confrontar dos mundos, ¿no? Que es la tradición y lo más nuevo. Sí es verdad que si algo han traído las nuevas tecnologías es un auge de las relaciones líquidas. Creo que estamos con estas aplicaciones, el sí, no, parece como este mercado de la carne, entre comillas, le hace a uno pensar que siempre va a haber algo mejor esperando. Entonces, ese sentimiento hace que no se profundicen las relaciones y se creen estas nuevas relaciones líquidas, que es como, antes de que se haga nada sólido, yo salgo volando. Y bueno, pues era como la visión más tradicional del amor en los ojos de Alejo, y la visión más líquida en los ojos de Marieta, que al final es la que ha creado esa aplicación. Claro, que toma su idea de los vínculos y la deposita precisamente en esta creación, en este negocio. Elizabeth, te tenemos nuevamente en Chile. Esta es tu segunda vez, precisamente para la presentación de este libro. ¿Cómo ha sido también volver a Chile? Las expectativas que tienes con reencontrarte con el público chileno. Sabemos que en primera instancia esa primera visita fue con mucho público, con un público que estaba bastante ansioso. También lo mostraron por redes sociales para poder conocerte. ¿Cómo llega esta segunda visita para ti? Pues a ver, las expectativas... No me gusta ir con expectativas. Creo que las expectativas son engañosas y pueden ser una trampa. Pero sí es verdad que vengo ya con un poco con un abrazo telemático, ¿no? O sea, es como en redes sociales, pues todo el mundo me ha escrito con el tema de las entradas, se agotaron muy rápido. Entonces, bueno, mi expectativa es que todos los que vengan a la presentación se vayan con un buen recuerdo. Y mi recuerdo de la presentación anterior, desde luego, es abrumador. Yo nunca había llenado 800 butacas, y sobre todo 800 butacas de gente tan entregada. El público aquí es muy cariñoso, muy educado,
y te deja una sensación muy cálida. ¿Cómo ha sido para ti también desde el punto de vista, no solamente de la escritora, o sea, sabemos que detrás de la escritora hay una Elizabeth humana que siente, que piensa, que también es precisamente la materia prima, podríamos decirlo, de lo que hay también reflejado en los libros, pero cómo se alimenta también esa parte más humana de estos encuentros con la gente, no solamente acá en Chile, sino que el impacto que ha tenido también, por ejemplo, tu fenómeno literario en el mundo. Sabemos que estas adaptaciones también, como lo hablábamos delante, las adaptaciones a la pantalla también ayudan, precisamente también ligado un poco desde el punto de vista de la tecnología, a aumentar esta masividad. Entonces, ¿cómo lo tomas tú en el fondo como herramienta quizás para lo que pueda venir más adelante también? A ver, las aplicaciones, las adaptaciones, desde luego han sido un trampolín para llegar a muchas casas a las que no había llegado de otra manera. Además, lo audiovisual, creo que lo audiovisual y lo literario ahora mismo están en un momento de darse la mano, porque lo audiovisual necesita contenido y lo literario necesita plataformas para llegar a más gente. Entonces creo que es un matrimonio perfecto. Para mí, personalmente, todos estos viajes alimentan una parte de mí que se da cuenta de lo grandísimo que es el mundo. O sea, y eso es muy bueno para dejar de mirarse el ombligo. Cuanto más grande es el mundo, más pequeñas te das cuenta que son esas preocupaciones que te quitan el sueño. Te hace madurar también, te hace ver de lo que eres capaz, viajar sola, 10.000 kilómetros de casa y bueno, pues a mí me hace sentir capaz, que es algo con lo que lucho todos los días. El síndrome de la impostora lo tengo a tope. Entonces todos estos viajes me hacen sentir capaz, me hacen sentir muy bien y amplían mi horizonte, que yo creo que es lo bueno que tiene viajar, es que hace el mundo mucho más grande para todo el mundo. El síndrome de la impostora, un tema al menos para el género femenino. No quiero decir que los hombres no lo tengan, pero quizás se puede sentir un poco más en el género femenino. Elizabeth, ya habíamos hablado de las adaptaciones. En Los zapatos de Valeria fue un éxito, de hecho fue el trampolín, como tú decías también, para que estas historias que tú cuentas se conocieran en otro lugar, se abordaran en otras culturas, han habido traducciones a distintos idiomas también. ¿Cuál es quizás lo que podríamos esperar para más adelante? Por ejemplo, sabemos que este libro es bastante reciente, pero también tiene ese mismo potencial, también es una historia un poco quizás más peculiar, por lo que ya hablábamos ya adelante, por esta creación de un personaje masculino que también quizás existe por parte de los lectores, esa idea quizás de querer verlo ya reflejado o personificado en alguien de carne y hueso, ¿no? Me encantaría una comedia romántica cuyo protagonista fuera un hombre. O sea, me encantaría verlo en pantalla y creo que además el libro sería más una comedia que una comedia romántica, porque al final creo que el guión podría ser muy divertido. Por ahora no hay nada sobre la mesa, pero sobres no. Hay otras cosas que ojalá pueda decirlas pronto, por ahora mismo no se puede confirmar nada, pero bueno, estamos trabajando para futuras adaptaciones y muy ilusionada. Pero hasta aquí puedo leer, no puedo decir nada más. No hay problema, no hacemos la idea, sabemos que también es parte del proceso. Para ir finalizando, Elizabeth, tú ya nos contabas que el público chileno ha sido muy grato para ti poder acercarte a él. ¿Cómo ha sido en el resto de Latinoamérica? Sabemos que vienes de otro viaje también acá de un país vecino. Si es que te quedan también otros países por recorrer en esta gira, y cómo también has vivido tú el encuentro con un espacio que tiene otra cultura también, que es un poco dista también de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en Europa o en otros lugares del mundo. ¿Cómo ha sido también ese encuentro y esa simbiosis, podríamos decir? No nos diferenciamos tanto, ¿eh? O sea, quiero decir que uno viene aquí y se siente bastante en casa. La verdad es que sí, el público tiene mucho que ver, el cariño con el que nos tratan. Pero bueno, vengo de la Feria de Bogotá, de la Filbo, y ha sido bastante sorprendente, una muy buena acogida. Uno nunca sabe lo que se va a encontrar cuando viaja tan lejos de casa, porque bueno, al final, en el ámbito en el que te sueles mover todos los años, todas las firmas, ya sabes qué ciudad va a ser más fuerte, cuál va a flojear un poco, pero aquí es como, no sé a qué vengo. Lo que venga, bien recibido será. Y la verdad es que las sorpresas siempre han sido muy gratas. Y después de Chile estaré en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y luego ya vuelvo a casa. Ella después de ese recorrido bastante extenso. Pero este verano estaré también en la Feria de Lima y bueno, pues descubriendo nuevos espacios en los que no he estado nunca.
También eso es importante para el ejercicio, no solamente literario, sino que también personal. Volviendo a lo que tiene que ver con la adaptación cinematográfica de las obras literarias, bajo tu percepción, ¿cuáles quizás son las principales dificultades, desafíos quizás más que dificultades, al momento de poder quizás mantener la obra lo más cercana, la obra que se ve en pantalla lo más cercana a lo que pudimos ver en las hojas? Claro, hay un reto evidente para cualquier adaptación, y es que se enfrentan al vasto imaginario personal e individual de cada uno. Imaginamos en referente a cosas que conocemos. Entonces es imposible dar con un punto intermedio en la imaginación de todo el mundo. Entonces lo que se plantea es, vamos a acercarnos lo máximo posible al original. Lo digo, por ejemplo, con la experiencia de Un cuento perfecto, de la miniserie Un cuento perfecto, o proyectos que puedan salir en el futuro. Y lo que se están planteando ahora es, bueno, en Un cuento perfecto yo participo como productora ejecutiva y se atiende mucho a cómo entiendo yo los espacios, las imágenes, los personajes, los caracteres. Y lo tenemos, o sea, yo tengo voz y voto, pero no soy la única que tiene voz y voto, que eso me reconforta bastante, porque puedo delegar en personas que tienen muchísima experiencia en el sector. Yo creo que uno tiene que asumir los skills que tiene hasta dónde llegan, cuáles son sus limitaciones. Y es importante rodearse de buenos profesionales con mucha experiencia, que es el caso. Yo creo que el éxito de Un cuento perfecto, que bueno, yo desde luego le tengo muchísimo, muchísimo cariño, fue tantas voces juntas, llegar a un consenso, y bueno, creo que en este caso escogimos muy bien el casting, la verdad. Creo que ellos son el Margot y el David del libro, es como si salieran del libro para materializarse. Pero bueno, creo que lo más difícil es llegar a un punto en el que el lector, aunque no sea lo que imaginó exactamente, se acerque mucho. Y eso es un reto enorme. Es un reto también, por lo mismo que tú decías, de esta multiplicidad de actores dentro, por ejemplo, de la producción. Sabemos que hay personas que están un poco más entendidas en lo más audiovisual. ¿Y cómo ha sido también, desde tu punto de vista, para el tema del arte en general, el apoyo de este tipo de, o más bien el junte, podríamos decir, de este tipo de plataformas que son completamente diferentes? Sabemos que la lectura también acompaña, o quizás uno puede pensar que está más ligada a cierto grupo etario, por ejemplo. Las tecnologías también han ido ayudando un poco a que las personas jóvenes quizás no lean tanto. Entonces, ¿cómo ha sido, bajo tu punto de vista, la unión de estas dos herramientas que uno podría decir a veces quizás son muy diferentes? Es que creo que no son tan diferentes, y además hay una cosa que yo reivindico, y es que la gente joven lee y mucho. Es más, tú vas a una feria del libro y lo que más ves es gente joven. Creo que hay una campaña ahí que no es cierta, y que ciertas generaciones como que se llenan mucho la boca de no, es que la gente joven siempre está con el móvil, es que o series o el móvil, los jueguecitos o el TikTok. No, o sea, consumen TikTok, eso es evidente, sí, pero se lee muchísimo, muchísimo, y son los que han impulsado muchos proyectos como adaptaciones audiovisuales. Ha sido el público joven, y creo que eso se crea una muy buena simbiosis entre unas cosas y otras, igual que las redes sociales y la literatura también hacen un buen matrimonio, un buen noviazgo, ¿no? Porque permiten que el escritor pueda, el oficio del escritor es súper solitario, entonces puedes mostrar todo el proceso, no solamente la creación, sino las giras de promoción, qué te ha inspirado. Se crea una especie de experiencia 360 alrededor del libro, y pasa un poco también con las adaptaciones audiovisuales, que pasan a materializar lo que se queda, lo que es volátil. Claro, que es quizás más sutil. Sí, exactamente. Y tiene otro peso. Porque una cosa es el imaginario, una de las cosas, pero la imagen es la imagen, y una imagen vale más que 1000 palabras. Al menos eso sí ha sido hasta ahora. Elizabeth Benavent, muchas gracias por acompañarnos acá en CNN Chile, y mucho éxito para todo lo que viene. 1000 gracias. Hasta acá dejamos esta edición de Entrevistas CNN. Por supuesto, yo los dejo invitados a que se mantengan en la sintonía. Ya vienen más informaciones.